En este video vamos a ver cómo llevar a cabo el llenado de una tabla de distribución de frecuencias. Para ello, contamos con la siguiente información. Se llevó a cabo una entrevista a 25 médicos de una población en el estado de Sonora. Se les preguntó sobre el número o cantidad de niños con una edad de 2 a 6 años que fueron atendidos en un día. Para ello, se recorrieron diferentes instituciones de salud y se obtuvieron los siguientes resultados. Vamos a ir viendo los elementos que componen una tabla de distribución de frecuencias. Lo primero que vamos a ver es cómo obtener una frecuencia acumulada. Veamos. Este es un formato de una tabla de distribución de frecuencias. Una tabla de distribución de frecuencias, como la que vamos a ver, se compone de 6 columnas. Ahorita pues solamente se están mostrando 3 columnas. En la parte superior se debe de anotar un espacio para indicar el tipo de estudio, es decir, la variable que se está estudiando. En este ejemplo, la variable es el número de niños entre 2 y 6 años que fueron atendidos en un día de servicio médico. Bien, una vez que se aplicó la entrevista a estos 25 médicos, se obtuvieron los siguientes datos. Primero se supo que el número total de niños en las diferentes clínicas no rebasa de 7 niños. Los datos que se obtuvieron fueron desde un niño hasta 7 niños. En este caso, pues tenemos en la primera columna un niño, 2 niños, 3 niños, 4 niños, 5 niños, 6 niños y 7 niños. La segunda columna, con un encabezado de frecuencia absoluta, pues va a contener la cantidad de médicos que fueron atendiendo estas cantidades de niños. Veamos. 2 médicos atendieron solamente un niño. Otros 3 médicos atendieron 2 niños. 5 médicos atendieron 3 niños. 4 médicos alcanzaron a ver a 4 niños. 6 médicos atendieron en un día a 5 niños. 3 médicos pues pudieron atender a 6 niños y por último 2 médicos solamente alcanzaron a atender a 7 niños. Estos datos, tanto de la primera columna como de la segunda columna, son datos que se van a obtener a través de la entrevista. Bien, en la segunda columna, encabezada como frecuencia absoluta, debemos de llevar a cabo la suma de todas estas frecuencias, obteniendo un resultado que en este ejemplo es de 25. Bien, cada uno de estos renglones recibe el nombre de clase. Por lo tanto, en este ejemplo vamos a utilizar 7 clases. Primer clase, segunda clase, tercer clase, cuarta clase, quinta clase, sexta clase y séptima clase. 7 clases solamente se están utilizando en esta tabla de distribución de frecuencias. Bien, lo primero es obtener cada una de estas frecuencias acumuladas. Para ello, pues vamos a llevar a cabo una serie de sumas de manera continua, aplicando la siguiente fórmula. Dice que la frecuencia acumulada es igual a la frecuencia acumulada de la clase anterior más la frecuencia absoluta de la clase buscada o de la clase siguiente.
¿Cómo obtenemos estos datos? Veamos. En la segunda columna, en el primer renglón, vamos a tener un primer dato. En este ejemplo, el dato que tenemos es 2. Por lo que este dato, simplemente el primer dato, se copia o el primer dato se recorre a la tercera columna. Observa cómo el número 2 se recorrió a la tercera columna. A partir de ahí vamos a llevar a cabo una serie de operaciones de suma de manera continua. Para poder obtener la frecuencia acumulada del segundo renglón, debemos de a la frecuencia acumulada del renglón o de la clase anterior a esta, es la de arriba, que tiene el valor de 2, se le debe de sumar la frecuencia absoluta de la siguiente clase o del siguiente renglón. En este caso, pues a esta frecuencia acumulada, 2, se le suma la frecuencia absoluta 3, y 2 más 3 nos da como resultado 5, que es la frecuencia acumulada para el segundo renglón. Aquí en la parte inferior estoy anotando las operaciones. 2 más 3 nos da 5. Para la frecuencia acumulada del tercer renglón procedemos de igual manera. A la frecuencia acumulada del renglón anterior o del renglón de arriba, que en este caso es el número 5, se le suma la frecuencia absoluta del siguiente renglón, que es 5. De tal manera que 5 más 5 nos suma 10. Aquí tenemos la operación. 5 más 5 nos da 10. Para la frecuencia acumulada del cuarto renglón, hacemos lo mismo. A la frecuencia acumulada del renglón de arriba, que es 10, se le suma la frecuencia absoluta del siguiente renglón, que es 4, obteniendo 10 más 4, 14. Aquí en la parte inferior tenemos la operación. 10 más 4 nos da 14. Para la frecuencia acumulada del quinto renglón, llevamos a cabo la misma operación. A la frecuencia acumulada del renglón de arriba o del renglón anterior, que es 14, se le debe de sumar la frecuencia absoluta del renglón donde estamos buscando la frecuencia acumulada, es decir, 14 más 6 nos da como resultado 20. Aquí tenemos la operación, 14 más 6, 20. Para obtener la frecuencia acumulada del sexto renglón, pues simplemente a la frecuencia acumulada del renglón de arriba, que es 20, se le suma la frecuencia absoluta del renglón donde estamos buscando la frecuencia acumulada, que es 3, de tal manera que 20 más 3 nos suma 23. Y para terminar, y para encontrar la última frecuencia acumulada, a la frecuencia acumulada del renglón anterior o del renglón de arriba, que es 23, se le debe de sumar la frecuencia absoluta del renglón donde estamos buscando la frecuencia acumulada. En este caso, 23 más 2 nos suman 25. Bien, es muy importante hacer notar lo siguiente. Al ir realizando este conjunto de sumas, al final obtuvimos como resultado último 25. Este valor de 25 siempre debe de coincidir con este valor que fue la suma de las frecuencias absolutas. Estos dos valores que aparecen en color rojo siempre deben de coincidir. Si alguno de estos valores difiere o es diferente con el otro, esto significa que en algún lugar
se cometió un error y por lo tanto tenemos que llevar a cabo una revisión de operaciones. Bien, hasta aquí hemos llevado a cabo el llenado de 3 columnas. La primera columna que contiene la variable, la segunda columna que contiene la frecuencia absoluta y la tercera columna que contiene la frecuencia acumulada. Veamos la siguiente columna. La siguiente columna se llama frecuencia relativa. Vamos ahora a ver cómo llenar la cuarta columna, toda esta columna, con un encabezado de frecuencia relativa. Como se puede observar, aparecen solamente números con punto y decimal. Ahora, ¿cómo poder obtener estos números decimales de la siguiente manera? Debemos de aplicar la siguiente fórmula. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el número total de frecuencias. ¿Qué datos vamos a tomar? Bien, el número total de frecuencias es 25. Y la frecuencia absoluta la vamos a ir tomando de cada uno de los renglones. Esto significa que la frecuencia absoluta del primer renglón se debe de dividir entre el total de frecuencias. Es decir, 2 dividido entre 25. Bien, veamos. 2 entre 25 nos da el decimal 0.0800, que es el dato que aparece en el primer renglón. Vuelvo a repetir, ¿cómo obtenemos este primer decimal? Simplemente dividiendo la frecuencia absoluta del renglón entre el número total de frecuencias. 2 entre 25 nos da como resultado el primer número decimal. Para la segunda frecuencia relativa, es decir, el número del segundo renglón, simplemente tendremos que dividir la frecuencia absoluta 3 entre el número total de frecuencias, 3 entre 25. Aquí está la operación indicada. 3 entre 25 nos da como resultado 0.1200, que es el resultado que aparece en el segundo renglón. Bien, para el tercer renglón basta con dividir la frecuencia absoluta de ese tercer renglón, que es 5, entre el número total de frecuencias, que es 25. 5 entre 25 nos da como resultado 0.200, que es el resultado que aparece en el tercer renglón. De igual manera, para los siguientes renglones vamos a proceder con la misma operación. Para el siguiente renglón, pues vamos a dividir 4 entre 25, de donde vamos a obtener 0.1600, que es el valor del cuarto renglón. Para el quinto renglón, pues vamos a dividir 6 entre 25. Aquí tenemos la operación, obteniendo como resultado 0.2400, que es la cantidad que aparece en el quinto renglón. Para el sexto renglón, pues basta con dividir 3 entre 25, de donde obtenemos 0.1200, que es la cantidad que aparece en el sexto renglón. Y por último, pues basta con dividir 2 entre 25, de donde obtenemos 0.0800, que es el último decimal. Una vez que hemos terminado todas las divisiones de esta columna, al final tenemos que llevar a cabo una suma de todos estos valores y el resultado final siempre debe de ser 1.
siempre debemos de llegar al valor de 1. Para poder obtener el valor de 1, se aconseja que estos números se tomen como mínimo de 4 a 5 decimales, como mínimo, para poder obtener al final la exactitud de 1. Si en vez de utilizar 4 o 5 decimales solamente utilizamos 2 decimales, al final no vamos a sumar en 1, vamos a sumar un número muy cercano a 1, como pudiera ser 0.98 o 0.99. Esta diferencia se debe a la cantidad de decimales que manejemos en la columna de frecuencia relativa. Esto significa que entre más decimales se manejen, mayor será la exactitud y podemos llegar a 1. Entre menor cantidad de decimales se utilice, pues no vamos a cerrar en 1, vamos a cerrar en un número muy cercano a 1. Esto, vuelvo a repetir, se debe a la cantidad de decimales que utilicemos. Se aconseja que como mínimo utilicemos 4 o 5 decimales. Bien, continuemos con la quinta columna. En la quinta columna vamos a ver cómo obtener la frecuencia relativa acumulada. Bien, en la diapositiva anterior llegamos hasta la frecuencia relativa. Ahora vamos a ver la siguiente columna, la columna número 5, que se encabeza como frecuencia relativa acumulada. Como podrás ver, también aparecen solamente números decimales. Bien, para obtener la frecuencia relativa acumulada, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Esta fórmula nos indica que la frecuencia relativa acumulada será igual a la frecuencia relativa acumulada de la clase o del renglón anterior más la frecuencia relativa de la clase que se esté buscando. Bien, hacemos lo siguiente. En la cuarta columna vamos a tener aquí un primer valor en la frecuencia relativa. En este ejemplo, este primer valor, que es 0.0800, simplemente ese primer valor lo vamos a copiar, lo vamos a recorrer a la quinta columna. A partir de ahí vamos a llevar una serie de sumas de manera continua para ir encontrando cada una de las frecuencias relativas acumuladas en cada uno de los renglones o en cada una de las clases. Recuerda que cada renglón se le llama clase. Bien, veamos entonces. Para obtener la frecuencia relativa acumulada del segundo renglón, debemos de a la frecuencia relativa del renglón anterior, este es el renglón anterior, se le debe de sumar la frecuencia relativa del renglón donde se esté buscando la frecuencia relativa acumulada. En este caso, a este decimal le sumamos 0.1200, de donde obtenemos 0.2000. En la parte inferior mostramos la operación. Para el tercer renglón, la frecuencia relativa acumulada la encontramos de la siguiente manera. A la frecuencia relativa acumulada del renglón de arriba o del renglón anterior, le vamos a sumar la frecuencia relativa del renglón donde estamos buscando la frecuencia relativa acumulada. En este caso, a este número decimal le vamos a sumar 0.2000 y vamos a obtener 0.4000. Aquí en la parte inferior está indicada la operación. De igual manera procedemos con los siguientes renglones. Ahora, a 0.4000 se le suma 0.2000
1600, obteniendo como resultado 0.5600. Para el siguiente renglón, a la frecuencia relativa acumulada del renglón de arriba se le suma la frecuencia relativa del renglón donde estamos buscando, obteniendo como resultado 0.8000. Seguimos. A 0.8000 ahora se le suma 0.1200, obteniendo como resultado 0.9200. En la parte inferior mostramos la operación. Y para terminar, a 0.9200 le sumamos 0.0800 y al final debemos obtener como resultado 1. Siempre al ir realizando esta serie de sumas continuas, el último resultado debe ser de 1 y este valor debe de coincidir con este valor de la columna anterior. Estos dos valores deben de coincidir, deben ser los mismos. Si hay una diferencia entre ambos valores, es posible que en la parte de la sumatoria se haya cometido un error y tendremos que volver a checar en dónde se encuentra ese error. Bien, vamos a terminar la tabla de distribución de frecuencias con el llenado de la última columna. Para terminar, vamos a ver cómo obtener la frecuencia porcentual, que es la que finalmente nos va a ayudar a responder a muchas preguntas, como lo vamos a ver en el video siguiente. Bien. Vamos a ver ahora cómo obtener el llenado de la última columna con el encabezado de frecuencia porcentual. Bien, para encontrar la frecuencia porcentual, debemos de llevar a cabo una multiplicación. Es decir, frecuencia porcentual será igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Es decir, cada una de estas frecuencias, cada uno de estos valores se debe de multiplicar por 100. Y cada resultado que se va a reflejar en la última columna va a significar un porcentaje. Veamos, para el primer renglón, vamos a multiplicar esta frecuencia relativa por 100. En la parte inferior tenemos la operación 0.0800 por 100 nos da como resultado el 8%, que es el valor que aparece en el primer renglón. Para el segundo porcentaje, vamos a multiplicar ahora esta frecuencia relativa por 100, obteniendo como porcentaje final 12%. Para el siguiente renglón, vamos a multiplicar esta frecuencia relativa 0.2000 por 100 y vamos a obtener el 20%. Para el siguiente renglón vamos a multiplicar ahora esta frecuencia relativa 0.1600 por 100, donde vamos a obtener el 16%. De igual manera, para el siguiente renglón, esta frecuencia relativa se multiplica por 100, obteniendo el 24%. Para el sexto renglón multiplicamos esta frecuencia relativa, como lo indicamos acá abajo, por 100, de donde obtenemos el 12%. Y finalmente, para terminar, esta frecuencia relativa, la última, la multiplicamos por 100, de donde obtenemos el 8%. Una vez que ya tenemos todos los porcentajes obtenidos, al final debemos de sumar todo este renglón y nos debe de dar un 100%. Siempre debemos de obtener el 100%. Bien, de esta manera se llena una tabla de distribución de frecuencias.
En el siguiente renglón vamos a ver cómo interpretar esta tabla de distribución de frecuencias y al mismo tiempo vamos a contestar algunas preguntas que se van a basar en los datos que aparecen en esta tabla de distribución de frecuencias. Bien, te invito a que veas el segundo video.